Amigos, bienvenidos al universo de Dual Carbon. Estamos hoy en Universal Truck Simulator, listos para probar algo que vino de competencia en el hermano juego, el Trucker of Europa 3. Digo hermano porque en esta vida todos somos hermanos. Chicos, vamos a probar el motor V8 de este videojuego en el camión nuevo que agregaron, chicos. Este camionazo me encantó demasiado, un DAF, claro que sí. Así que probemos esos motores V8 que tenemos en este videojuego. Hoy no vamos a hacer viaje, hoy vamos a probar esos motores V8 del juego, chicos. Que digo esos porque hay varios, hay varios. Te voy a enseñar de inmediato los que tenemos en este juego, ¿vale? Tenemos estos motores V8, chicos. A ver, tenemos, ¿dónde está el primero? Euro 6, aquí está. Euro 4 Open Pipe de 450 caballos de potencia y 2000 Nm, ¿vale? No es nada, ok, aquí hago énfasis en esto, no es nada parecido en potencia al del Trucker of Europa 3, pero puede tener algo impresionante también, chicos, y eso es el sonido. Vamos a ver cómo nos impresionamos. De momento le instalé este de aquí, el Open Pipe Crackle de 450, lo mismo, ok, la misma potencia, pero no sé en qué cambie este y el otro. Lo vamos a probar los dos. Y de igual forma vamos a probar el otro V8 que tenemos por acá, que es este de 530 caballos de potencia y 2650, ok. Tener en cuenta eso. Ya sé que en potencia no son nada iguales a los del troque, así que primero vamos a probar el Open Pipe Crackle. Luego lo comparamos con el Open Pipe normalito y de último probamos el V8 de 530 caballos de potencia, chicos. Nos montamos de inmediato y a ver, vamos a sacar la cabecita para escuchar ese motorzazo cuando arranca. ¡Ostras! ¡Qué guapo, Espérate, bajamos la ventana, que quiero disfrutar esta cosa. Mis oídos quieren disfrutar el día de hoy. Genial, hermoso, suena guapo, eso sí hay que decirlo, suena guapísimo. Ahí lo tienen, V8, chicos. Ahí está, instalado. Ahora, aceleramos de inmediato en neutral. Neutral. He dicho neutral. Ahí está. Vale, vamos a ver. Vale, ¿qué tal, El descanso me gusta mucho. Una cosa, déjame ver si tenemos turbo puesto o si esta cosa suena con turbo de inmediato. Vamos a ver. Partes. Uy, pero carga muy lento, ¿verdad? Ahora los tiempos de carga acá en el garaje son obscenos. A ver, tenemos instalado, claro que sí, tenemos turbo instalado. Recordemos que en el Trucker of Europa 3 no tenemos que instalar turbo, viene por defecto. Al parecer, porque ahí suena como que un turbo. Vamos a ver, chicos, vamos a arrancarnos. ¿Qué nos vamos a arrancar, Eder? Una uña. ¡Vámonos, chicos! ¡Ostras! Suena guapo, Vamos a ver. Uy, esa frenada, esa suspensión no me gusta. A ver. ¡Ahí vas! Aunque la verdad el sonido no me gusta mucho. Es como que muy irreal. Vamos a dar una vueltecita por ahí simplemente para escuchar. Vamos a ver afuera. Este es el Open Pipe Crackle. Que nos estrellamos con el Kraken. Suena guapo. Suena guapo, pero no igual al del Trucker. Debería ser igual, son V8, ¿no? O cambia algo por la potencia, chicos. No sé, no soy conocedor de motores. Vale, pues una vueltecita con el Open Pipe Crackle. Vamos a ver ahora el Open Pipe normalito, a ver si cambia algo, chicos. Bien, ya estuvo, semáforo en verde, vamos a cambiarlo. Garaje, de inmediato. A ver. Este no es, este de acá sí es. Partes, motor, Open Pipe. Sencillito, a ver si cambia algo. 12.000 dólares, perfecto. Instalamos ese, no hay problema. Me estoy quedando sin dinero, ya vi. No importa, que podemos vender cositas por acá. Está instalado ahora, Ahora tenemos el Open Pipe instalado. Sencillito. Encendemos motor. Déjame bajo las ventanillas y sacamos la cabecilla. A ver qué tal suena esta cosa. Vamos a darle.
que el sonido cambiara. Vamos a ver. Sí, sí cambia el sonido, efectivamente. Efectivamente, chicos. El sonido logra cambiar algo. Por favor, me dejan en los comentarios si el sonido cambia dependiendo de la potencia de los motores, porque de momento ninguno de los dos que hemos probado suena igualito al del Trocker. Llegamos a la estación de combustible y cambiamos al último motor V8 que tenemos en este juego, chicos. El más potente, 530. Vamos a probarlo. Acá estamos, gente. Perfecto. Ahí, vamos a cambiarlo ahora. Y ahora ponemos el V8 de 530 caballos de potencia. SC V8 Euro 6. Para ser exactos. No tenemos más, Ah, ojito que sí. Ah, pero es de 400 caballos. No me gusta. 400 caballos no. Es muy poquito. No, de hecho no tenemos más, mira. Más V8 no hay, solamente hay 4. Sí. Ah, mira, por acá hay otro, pero mucho menos. Hay 5. Vale, probemos el de 500, chicos. Vamos a ver. 14.000 dólares. Vendemos algo y compramos. Perfecto, le damos a comprar y le damos a instalar. Estamos listos, chicos. Vamos a probarlo entonces. A ver qué tal suena este, chicos. ¿Ustedes qué creen? Pero antes tenemos que echar combustible porque si no nos vamos a acabar el combustible. Uy, lo encendí y no escucharon. Espérate. Déjame que lo apago. Vamos a ver. 3, 2, 1. Suena un poquito como carcacha vieja. Vamos a ver afuera. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Vamos a ver. Vamos a darle en neutral para ver cómo suena, cómo ronronea. Ah, se acabó el combustible. Espérate. Este es el motor V8. Suena como si tuviera catarro. Vamos a ver. Espérate. ¿Le instalé el V8 en serio? Espérate. No. No puede ser. No puede ser, chicos. A ver, partes. Tenemos instalado el... Efectivamente, SC V8 Euro 6 V8, motor V8. Se parece a un motor V8 la fotografía. 530 caballos de potencia. ¿Qué tal, no? Vamos a ver. ¿Mis oídos me están fallando o qué? Pero no suena como los anteriores. ¿Por qué será, chicos? A ver, abro cuestionamientos. Vamos a bajar las ventanas. Sí, suena bien diferente, chicos. Muy diferente, diría yo. No suena el brrr, brrr. Ahora estamos, chicos. Bueno, hemos probado los motores V8 de este videojuego. Vamos a poner uno más. A ver, chicos, vamos a poner uno de esos que no tienen nada de potencia, ¿ok? Vamos a ver. Les hemos puesto uno de 400 caballos, chicos. Vamos a ver si cambia el sonido. O si no, pues no sé qué está pasando. A ver. Pues no, suena bien diferente. O a lo mejor es porque los que no dicen Open Pipe no tienen el sonido ese del el ronroneo ese maravilloso. Creo que debe ser por eso, chicos, ¿vale? Porque no suenan para nada iguales. Así que no lo sé, chicos. Ustedes me dejan en los comentarios qué opinan. Por cierto, vamos a dar una vueltita por acá. El videojuego no tiene señales de vida, va para 20 días que no da ni una sola información. Y Dual Carbon nos tiene acostumbrados a información cada semana, Así que lo último que se mostró pues fue un mapa que estaban trabajando en él. Muy crudo, la verdad lo que mostraron era demasiado crudo. Así que yo creo que están, trabajando como Dios manda, en silencio y muy perfectamente, chicos. Así que vamos a esperar esa actualización del mapa ese que están agregando, que están diseñando. Y nada, esperar lo mejor para este videojuego, chicos, porque hay algo que me preocupa demasiado, y es que el videojuego en Samsung apenas llega a los 6.000 jugadores. A los 5.000 jugadores, quiero decir. Dato real, pueden verificarlo ustedes los que tienen teléfono Samsung.
Así que muy preocupante porque el hermano superior, Trocker of Europa, tiene en Samsung cerca de 25.000 jugadores. Así que, oye, eso es una verdadera locura, ¿eh? Así que chicos, dejamos el videojuego por aquí, descansar un rato hasta que vuelva con contenido novedoso y mucho mejor para poder disfrutarlo en una muy buena calidad, chicos, como es en este canal Ederplayer. Suscríbete, por favor. Deja tu like, deja tu comentario y nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao, bye bye.